A lo largo de 2025 he creado todo tipo de ecosistemas en jarros, descubriendo cosas impresionantes y seres vivos sacados de películas de ciencia ficción. He explorado todo tipo de ecosistemas de nuestro planeta, ríos, bosques, mares, y he creado un pequeño mundo de cada uno de ellos. En este vídeo te voy a mostrar una recopilación de los mejores jarros, y al final te voy a mostrar contenido inédito de algunos de los proyectos que tengo en proceso. Gracias por el apoyo recibido durante el año. Prepárate un café o un té, siéntate y disfruta de este viaje conmigo. Empecemos. Hace unas semanas monté este jarro, solo con piedras y agua del río, pero lo que apareció dentro me dejó sin palabras. Todo tipo de extrañas criaturas empezaron a emerger. Algunas parecían simpáticas e incluso graciosas, pero otras eran como alienígenas sacadas de una película de ciencia ficción. En este jarro nada está a salvo. La naturaleza es implacable y no perdona ningún descuido. Pero la naturaleza también es maravillosa y nos proporciona metamorfosis mágicas. Pero volvamos al día que todo empezó. Los ríos son una de las mayores fuentes de vida de nuestro planeta, así que no se me ocurre mejor lugar para usar como base de nuestro proyecto. Ese día tuve la suerte de encontrarme con esta simpática tortuga, aunque mi visita no le pareció tan simpática y corrió a esconderse. Así que la dejé tranquila y me puse a lo que íbamos: montar el ecosistema en un jarro. El proceso es sencillo y a la vez se debe ser cuidadoso. Debemos incluir una base de elementos inertes, como estas piedras y grava. Las piedras que estoy incluyendo tienen gran cantidad de algas pegadas, lo que es importante para generar oxígeno en el jarro y consumir nutrientes. Voy a poner una de estas plantas con ese mismo objetivo. Así ayudaremos al ecosistema de jarro a ser completamente autosostenible, con plantas que hagan la fotosíntesis. Una vez tenemos el jarro listo, nos podemos ir para casa. Y aunque no lo creas, dentro ya hay miles de seres vivos, algunos más grandes de lo que imaginas. Tocaba poner la planta que cogí del río. Con cuidado la planté entre las piedras con las raíces bien cubiertas. Es una planta que vive en el fango, así que no debería haber problema con que se pudra. Pero para ello la parte de las hojas debe quedar al descubierto, así que este jarro no estará lleno hasta arriba, sino un poco más de la mitad. El agua que usé para rellenarlo también es del río. Nada más empezar ya podemos ver a uno de los habitantes reconociendo el terreno. Hablamos de este caracol fisa. Poco después apareció esta larva roja de mosquito, pero se escondió y nunca más volvió a aparecer. Es hora de cerrar el frasco y dejarlo unas horas reposar para que se aclare el agua y podamos ver qué se esconde en su interior. Un par de horas más tarde el agua estaba totalmente transparente y las algas desprendían un verde intenso. Solo acercándome un poco podía ver decenas de seres revoloteando por el agua. El primero y más sencillo de ver fue el caracol fisa. Este caracol no pierde el tiempo. Ya estaba aprovechando para comer algas de las piedras. Es un clásico en el río y también en los acuarios. Solo un par de días después ya habían puesto unos cuantos huevos. De hecho, si nos fijamos, se ve a los pequeños caracoles moviéndose en el interior. Por mi experiencia con los jarros, la población se estabilizará sola eventualmente, cuando haya demasiados caracoles y no haya comida para todos. La naturaleza es sabia, pero también es cruel. Pegados al cristal empezaron a aparecer una especie de anémonas, que se dejaban llevar por la pequeña corriente. Estos seres son animales, de la familia de las medusas. Parecen inofensivos, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. En la naturaleza, nada ni nadie está a salvo. Veámoslo otra vez. La inconsciente larva de mosquito se topa con el tentáculo de la hidra, que rápidamente reacciona y se la lleva a la boca. La naturaleza no perdona errores. Este insecto lleva desde el principio a toda velocidad por el acuario. Y pese a lo grande que es, me es muy difícil grabarlo en condiciones, porque va saltando todo el rato. Él es el barquero de agua. Es un depredador voraz, aunque siendo sincero parece bastante inofensivo. Una cosa peculiar de este ser es que vive boca abajo, así que está todo el rato al revés. Otro de los animales que no se dejan grabar con facilidad es esta chinche de agua. Bastante más pequeña que la anterior, pero igual de escurridizo. La mayoría de estos animales son depredadores, es decir, se alimentan de otros insectos más pequeños, pero también aprovechan para comer carroña y restos orgánicos. Esto es un tricóptero. Es literalmente una larva que vive dentro de un canutillo que se ha construido él mismo, con arena, piedrecitas y restos vegetales. Me parece de los insectos más curiosos que he encontrado. Siempre se va moviendo con su casa a cuestas. Si seguimos bajando en el nivel del agua, ya en la parte del suelo nos encontramos con esto. Sí, lo sé, da bastante miedo. No tengo muy claro qué es. Sospecho que puede ser una larva de efímera, por la cola con 3 puntas, pero si os soy sincero me recuerda más a una alienígena.
A veces, al menos para mí, es inquietante pensar que en el río en el que me baño y disfruto como un niño está lleno de estos extraños seres, pero pensándolo fríamente son completamente inofensivos para nosotros. De hecho, tienen un rol crucial en el ecosistema. Otro de los nadadores rápidos del jarro es el escarabajo buceador. Es un insecto bastante bonito y una de las cosas más curiosas es la burbuja que tiene en la parte de atrás, que usa como un submarino para hundirse o flotar y también para nadar. En la parte más baja del estrato nos encontramos a uno de los seres más pequeños del jarro, pero a la vez más famosos. Estamos hablando de los copépodos. Estoy seguro que los has visto alguna vez pululando por tus acuarios, puesto que son los primeros seres que aparecen cuando ciclamos una pecera. Son base fundamental de la cadena alimenticia. Sirven de comida para peces e invertebrados, por eso suelen vivir escondidos entre las algas o detritus. En la parte de abajo podemos ver dos bolsas ovaladas. Estos son los huevos, que los llevan colgando hasta que están listos para nacer. En este jarro hay cientos de especies distintas de seres vivos, incluso miles. Y no exagero, solo con quedarnos mirando un segundo a un punto fijo, podemos ver cientos de diminutas manchitas moviéndose. Por desgracia, la lente que tengo no llega a aumentar tanto, pero podría estar ahora describiendo las distintas especies que aparecen en este jarro. Parte de la magia es saber que están ahí, y que cada uno tiene su importancia en que el ecosistema sea autosostenible. Quiero terminar con el ser vivo más especial del jarro, uno de los que enseñé al principio. Nada más y nada menos que las efímeras. Bueno, para ser más exacto, ninfa de efímera. Lo sé. Tiene un aspecto aterrador, y no es para menos, es el mayor depredador que hay en el jarro. No hay ningún animal por encima de él aquí. Lo que se ve en el lateral como un acordeón son las branquias por donde respira, lo que le da aún más un aspecto de alien. Al día siguiente, nuestra efímera había desaparecido, dejando solo esta carcasa, pero algo no encajaba. Si había muerto, ¿por qué el cadáver había quedado tan destruido? La realidad era otra. La metamorfosis había ocurrido, y la ninfa se había convertido en una efímera. Quizá te preguntes por qué se llaman efímeras. El nombre no es casualidad. Es un animal que en su fase de ninfa se pasa meses en el agua, pero cuando se transforma solo vive unas horas, por lo que su vida es efímera. Por lo tanto, no podía permitir que pasase sus pocas horas en libertad dentro del jarro, y la liberé. Cada vez que monto un ecosistema en un jarro, no sé qué va a pasar. ¿Qué me voy a encontrar? Algunos pueden morir a los pocos días, y otros ser eternos. Solo el tiempo dirá qué pasará. Al fin y al cabo, los jarros son mini-mundos, y como nuestro propio planeta, tiene eras. Algunas especies prevalecen a otras y toman el jarro, pero eventualmente decaen y el siguiente animal pasará a tomar el poder. El secreto de la vida es el agua, pero en este caso necesitamos algunos ingredientes más, como la luz para que las plantas y las algas completen la fotosíntesis. Hace unas semanas monté este jarro, solo con piedras, arena, algas y agua del mar. No añadí nada más. En cuestión de horas comenzaron a aparecer extrañas criaturas que jamás había visto. Insectos, gusanos, crustáceos, incluso algunos seres que ni siquiera sé qué son. Y entonces lo dejé olvidado. Pasaron semanas, hasta hoy, que lo he vuelto a mirar por primera vez. Y lo que me he encontrado al encender la luz me ha dejado de piedra. El jarro no solo sigue vivo. Han aparecido criaturas gigantes y espeluznantes, que son los depredadores de este jarro. Pero volvamos a donde todo empezó, el mar. Para crear el jarro, elegí una zona alejada de la ciudad, buscando un agua lo más limpia posible. Donde suele haber más vida es en las áreas rocosas, así que empecé allí. Me metí como pude entre las piedras y recogí un poco de arena y algunas rocas del fondo. En estas rocas suelen vivir moluscos, caracoles. También recogí materiales de otras zonas para aumentar la biodiversidad. Una de las partes fundamentales a la hora de crear un jarro autosuficiente es añadir algas. Rasqué un poco de estas algas verdes y las añadí al frasco. Además, di un paseo por la orilla, recogiendo otras especies que la marea había dejado en la arena. Finalmente lo llené con agua del mar y me fui a casa. Estaba impaciente por ver qué me encontraba dentro, pero lo que apareció superó totalmente mis expectativas. La explosión de vida que descubrí rompió cualquier idea previa que pudiera tener. Nada más verlo bajo la luz, quedé hipnotizado por la belleza de lo que tenía delante. Jamás habría imaginado poder crear un mundo tan complejo en un recipiente tan pequeño. Con las algas y las rocas se había formado una especie de mini arrecife, lleno de colores y pequeños movimientos.
Lo primero que llamó mi atención fue un gran caracol desplazándose a toda velocidad por el cristal. Este es el caracol peonza, un herbívoro que vive pastando algas sobre las rocas. Es un caracol que incluso se consume como alimento en España, aunque personalmente no me imagino comiéndome uno de estos. Encima del caracol grande viaja casi siempre otro más pequeño, el vígaro. Esta especie es extremadamente resistente. Puede vivir fuera del agua durante horas, gracias a que sella su abertura para retener la humedad. Si seguimos buscando caracoles, encontramos al más pequeño de todos, la risoa. No es que sea joven, simplemente no crece más de 3 milímetros. Aún así, cumple un papel fundamental, comiendo microalgas y restos orgánicos. De esta especie hay decenas de caracoles dando vueltas por el jarro. Mire donde mire, siempre encuentro alguno. Si bien es cierto que son pequeños, debo tener cuidado con que no se conviertan en una plaga. Pegado al cristal, lo siguiente que llamó mi atención fue este invertebrado. Tiene una forma muy extraña, con una especie de acordeón en la parte inferior. Me ha costado muchísimo identificarlo y aún no tengo del todo claro qué es, pero según lo que he podido leer, podría tratarse de una larva de poliqueto u otro tipo de invertebrado similar. Su cuerpo parece sacado de una película de ciencia ficción, a la vez sorprendente y un poco desconcertante. Incluso tuvo la osadía de agarrarse a este mejillón, del que no quería soltarse. No sé cuál era su intención, si fue simplemente casualidad o si realmente estaba intentando alimentarse de él. Poco después descubrí que algunos individuos de esta misma especie viven bajo la arena, excavando pequeños túneles donde se esconden y se alimentan. Cuando termine su fase larvaria se transformará en, quién sabe, quizá un isópodo, quizá un pequeño cangrejo. Con el tiempo lo sabremos. Si seguimos bajando por el jarro, es donde empieza el verdadero safari de criaturas extrañas. Moviéndose entre las algas vi algo alargado. No tenía claro qué era, ni qué tamaño podía alcanzar. Como podéis ver, se camufla muy bien entre las algas y los sedimentos, gracias a su color rojizo y que es casi transparente. Resultó ser un anfípodo, concretamente un caprélido. Este tipo de animal puede cambiar su estrategia de alimentación según el entorno. Puede comportarse como pastador, como filtrador o incluso como carroñero, dependiendo de lo que haya disponible. De la misma familia tenemos a los gamarus. Son extremadamente sensibles a los cambios de oxígeno y a la contaminación. Así que en este jarro me servirán como bioindicadores, es decir, si empiezo a ver que fallecen, sabré que algo no marcha bien. Son carroñeros y no desaprovechan ninguna oportunidad. Podemos verlos alimentándose de restos de algas muertas o incluso comiéndose a otros miembros de su propia especie, como se aprecia aquí. La naturaleza es implacable y no deja pasar ocasión alguna. Ya en la parte más baja del jarro me encontré algo que no esperaba. No fue fácil de ver por su tamaño diminuto, pero me pareció increíble. Una larva de cangrejo. Las larvas de algunas especies son prácticamente idénticas a los adultos. Ojalá consiga sobrevivir y desarrollarse en el jarro, para poder liberarla cuando sea lo bastante grande. Siguiendo con la fauna del fondo, apareció esta lapa, la única que he visto hasta ahora, y el molusco más grande del jarro. Cuando las vemos en el mar parecen inmóviles, pero nada más lejos de la realidad. Se mueven por las rocas pastando algas. Lo más curioso es que tienen una especie de GPS natural, que les permite volver siempre al mismo punto después de sus recorridos. Otro de los invertebrados más curiosos que he encontrado es este isópodo marino, conocido en España como cochinilla marina. Igual que sus parientes terrestres, pueden hacerse bolas si se sienten amenazados. Son muy importantes para el ecosistema, porque se alimentan de restos vegetales y del biofilm que cubre las superficies. Toda esta fauna no podría existir sin las algas, la base de la vida en este jarro. No solo aportan color y belleza, absorben gran cantidad de desechos y nutrientes del agua y producen oxígeno mediante la fotosíntesis. Sus partes muertas sirven de alimento a buena parte de la microfauna y además actúan como refugio.
Sin ellas, ninguno de estos seres habría llegado jamás a este jarro. Es increíble todo lo que puede esconder un simple puñado de algas arrastradas por la marea. Entre estas algas venía otro de los moluscos más abundantes del jarro, los mejillones. Son animales fascinantes por muchas razones, y varias pueden verse aquí mismo. Quizás te preguntes cómo forman sus colonias. ¿Aparecen simplemente ahí? Pues para mi sorpresa, los mejillones son capaces de moverse. Tienen un pie con el que se adhieren a las superficies y avanzan poco a poco buscando el lugar ideal. Una vez lo encuentran, se fijan mediante unos filamentos muy resistentes llamados visos, parecidos a los hilos de una araña, que les permite anclarse a rocas, algas o incluso otros mejillones. Gracias a esta capacidad los veo desplazarse por todo el jarro. Y no son precisamente pocos. Aunque son pequeños, consumen bastante oxígeno y son sensibles a la falta de este. Al igual que los gamarus, me servirán como bioindicadores para detectar si la calidad del agua empeora. Pero también tendré que vigilar su población, si es que quiero que el jarro funcione a largo plazo. Otra curiosidad de los mejillones es su forma de alimentarse. Son animales filtradores. Un mejillón adulto puede filtrar litros de agua al día. ¿Y qué filtran exactamente? Plancton. Quizás te estés preguntando, este jarro está cerrado y sin movimiento. ¿De verdad hay plancton? La mejor forma de responder es con una imagen. Si miramos el fondo, puede verse cientos de diminutos puntos moviéndose. Eso es el plancton. No se trata de una especie concreta, sino de miles de organismos microscópicos que viven suspendidos en el agua y forman la base alimentaria de innumerables criaturas marinas. Con mi cámara es difícil captarlos, pero algunos de ellos, por ejemplo, son los copépodos, muy comunes también en agua dulce, aunque de especies distintas, claro. Lo mismo ocurre con los ostrácodos, pequeños crustáceos parecidos a una diminuta ostra, de ahí su nombre. Van flotando por el agua, filtrándola y contribuyendo al equilibrio del ecosistema. He dejado para el final la sección más interesante, la de los depredadores. Los animales que vamos a ver aparecieron mucho antes que los peces, los insectos o cualquier planta terrestre en el planeta Tierra, hace más de 500 millones de años. Estoy hablando de los gusanos marinos. Puede que parezcan simples, pero su diseño alargado y flexible fue tan perfecto que sigue funcionando hoy, prácticamente sin cambios evolutivos. Unos días después, al encender la luz del jarro, lo vi claramente pegado al cristal, un gusano muy largo y fino. Se trataba de un nemertino. Su rasgo más increíble es la probóscide, una especie de látigo o trompa retráctil que lanzan para capturar sus presas. En el ecosistema actúan como reguladores de pequeñas poblaciones de invertebrados, pero lo más espeluznante estaba por aparecer. Justo delante de mis ojos, un eunice diversicolor. Ver uno dentro del jarro es como observar un fósil viviente. Son animales principalmente nocturnos, por eso no lo había visto hasta ahora. Es inquietante y a la vez adictivo verlo moverse por el cristal, como un 100 pies acuático. Aquí vemos un ejemplar más pequeño intentando cazar cualquier cosa que pase cerca de sus antenas. Pero ver al grande cazar es impresionante. Permanece escondido, acechando, esperando a que alguna presa pase desprevenida justo delante de él. A pesar de su aspecto espeluznante, este gusano no mide más de 5 centímetros. Es el depredador más grande del jarro, pero sería diminuto fuera de él. Todo depende de la escala, como este caracol comparado con la larva que tiene al lado. Este jarro es diminuto, del tamaño de mi mano. Aún así, dentro esconde una cantidad de vida sorprendente, casi un universo en sí mismo. Cada rincón del planeta es maravilloso, lleno de vida y siempre capaz de sorprendernos. Dejaré este jarro abierto por ahora, hasta que se estabilice, y después lo cerraré indefinidamente para ver cómo evoluciona. Hace 6 meses monté este jarro con algo tan simple como piedras, arena y agua del río. No añadí nada más. Pero en cuestión de días empezaron a aparecer criaturas que jamás había visto. Insectos, gusanos,
crustáceos, incluso animales cuyo comportamiento no podía entender. Y entonces lo cerré, lo dejé olvidado durante más de 180 días. Hoy lo he vuelto a abrir por primera vez y lo que me he encontrado dentro no tiene ningún sentido. El jarro no solo sigue vivo, está lleno de criaturas nuevas que ni siquiera estaban cuando lo monté, pero para entenderlo tenemos que volver al principio. Primero me acerqué a un río a las afueras de mi ciudad. Busqué una orilla que no fuera muy profunda, pero que tuviera suficiente corriente de agua para que el ecosistema estuviera activo. Saqué un tarro y comencé a llenarlo con arena del río. Intenté recoger arena y grava de diferentes texturas, así como algunas piedras cubiertas de algas. También recogí algas sueltas, que servirían como alimento y producirían oxígeno para los habitantes del jarro. Llené una botella con agua del río. En casa reorganizaría todo, porque al transportarlo se había mezclado un poco. Ahora sí, era el momento de montar el jarro. Primero puse la arena y la grava como base. Esta capa serviría para que se forme la colonia bacteriana. Con ayuda de una mini pala, la asenté para que quedara distribuida de manera uniforme. Después llegó el turno de las piedras cubiertas de algas, que aportan estructura y refugio al ecosistema. Añadí también algas sueltas en la parte superior, para que continúen creciendo y produciendo oxígeno. Puse algunas plantas acuáticas en la parte inferior. Personalmente soy un amante de las plantas, así que aprovecho cualquier oportunidad para incluirlas en los ecosistemas que creo. Finalmente llené el jarro con el agua que había recogido del río. No quise usar agua del grifo ni de mis acuarios, para mantener las condiciones naturales del ecosistema. Pero sin buenos resultados, el agua igualmente quedó turbia. Nada más terminar, ya se podían ver pequeños seres moviéndose por el tarro. El primero que llamó mi atención fue un caracol fisa. Pero no nos adelantemos. Vamos a esperar unas horas para que el agua se aclare y podamos observar todo con más detalle. Al día siguiente, el agua estaba totalmente transparente. Conforme giraba el jarro y lo observaba más de cerca, me sorprendía cada vez más lo que iba apareciendo. En especial, llamó mi atención un insecto acuático mucho más grande que el resto de habitantes. Este es el escarabajo buceador, y sin duda el animal más grande dentro del jarro. Es un depredador muy efectivo, por lo que ayudará a mantener estable la población de insectos más pequeños, e incluso podría atacar a algún caracol recién nacido. Para respirar bajo el agua guardan una burbuja de aire debajo de sus alas. Aquí tenemos otra especie de escarabajo buceador, pero bastante más pequeña. Otro curioso insecto dentro del jarro es el barquero de agua. Como era de esperar, uno de los animales más grandes y numerosos del jarro son los caracoles fisa. Apenas un día después ya habían puesto huevos, amenazando con convertirse en una plaga. Pero no solo hay insectos, también encontramos crustáceos como los gamarus, que por su forma pueden recordarnos a una pequeña gamba. O uno de mis favoritos, y de los más curiosos, los ostrácodos. Estos diminutos animales nadan con su concha a cuestas, filtrando el agua y alimentándose de las partículas en suspensión. Además, hay una gran variedad de gusanos y otros seres que, si os soy honesto, ni siquiera yo sé qué son. Pero no todo esto iba a sobrevivir. Algunas especies desaparecerán para siempre, otras se convertirán en las reinas del jarro. Y, sorprendentemente, aparecerán algunas que no había visto al principio. Cerré este jarro y lo dejé olvidado en una estantería con luz. No volvería a abrirlo hasta pasados más de 6 meses. 190 días después, muchas cosas habían cambiado dentro del jarro. Quizá, a primera vista, pueda parecer inerte, sin vida, pero en cuanto te acercas y fijas la vista en un punto concreto, aparece una auténtica constelación de microorganismos brillando como estrellas. Algunas algas han perdido su color verde intenso. No están muertas, pero con el tiempo se han ido debilitando. Otras, en cambio, han brotado nuevas y con mejor color. En la parte inferior se ha formado una capa de sedimentos. Las algas y las bacterias han creado colonias bajo la arena, e incluso se pueden ver túneles hechos por los gusanos. En la superficie, el jarro se ha cubierto de lenteja de agua, que ayuda a oxigenar y filtrar el agua. Pero vayamos a lo más interesante, los animales. El escarabajo buceador vivió durante meses. Las reglas de la naturaleza son las mismas aquí dentro,
así que eventualmente llegó su hora. Su caparazón es lo único que queda de él. Como era de esperar, la mayoría de las especies se extinguieron y la variedad disminuyó. Esto es normal y necesario para alcanzar el equilibrio. El ser vivo que se ha convertido en el rey del jarro es el gamarús. Es, sin duda, el más numeroso. Mires donde mires, siempre hay varios. Y tiene lógica. Es un crustáceo extremadamente resistente, con un ciclo de reproducción rápido. Los fisa también han sabido mantenerse. Algunos han muerto, pero incluso muertos siguen apoyando el ecosistema, ya que sus conchas liberan calcio al descomponerse. Parece que han entendido bien cómo equilibrarse. Donde antes ponían decenas de huevos de una vez, ahora no pasan de 10. Es muy curioso ver en cámara rápida cómo los caracoles no paran de moverse dentro del huevo. Uno de los animales que no había detectado inicialmente son estos gusanos que se acumulan en la superficie del agua. Los he visto otras veces en acuarios en procesos de ciclado, pero no aparecieron cuando monté el jarro. Curiosamente, parecen animales gregarios, se agrupan siempre en el mismo punto. Si seguimos bajando, encontramos ostrácodos, aunque esta especie es más pequeña que la que vi al principio. Tienen manchas oscuras, mientras que los primeros eran más rosados. Estos ostrácodos se mantienen cerca del fondo. Imagino que para evitar depredadores como los gamarús. También conseguí grabar algunos copépodos, otro animal que no había visto en el inicio del montaje. Supongo que, al haber tantos insectos grandes, no presté atención a los más pequeños. Es el crustáceo más diminuto que soy capaz de grabar. Las dos bolsitas que cuelgan de su parte trasera son los huevos, que liberará cuando estén listos para eclosionar. El último animal que capté fue impactante. Un gusano, concretamente una planaria, como las que aparecen en los acuarios. Pero esta era la más grande que había visto jamás. Las de las peceras suelen ser diminutas. Esta superaba 1 centímetro y además era bastante ancha. Y se mueve sorprendentemente rápido por el cristal. En acuarios con gambas pueden ser un peligro, ya que se comen a las más pequeñas. Pero aquí cumplen un papel positivo, regulando la población de microinvertebrados y caracoles. Si os soy sincero, cuando monté este jarro no estaba del todo seguro que fuera a prosperar. Lo había visto muchas veces en vídeos, pero nunca me había salido bien cuando lo intenté. Y aún así, más de medio año después, sigue vivo. Se ha convertido en un ecosistema autosuficiente, que se regula a sí mismo en un equilibrio perfecto. Hace 100 días monté este terrario, con tierra y hojas del bosque, no añadí nada más. Pero en cuestión de días empezaron a aparecer criaturas extrañas, no sabía de dónde habían salido. Incluso empezaron a brotar plantas directamente desde el suelo. En la oscuridad se escondían depredadores hambrientos, criaturas que no perdonan errores a sus víctimas. Entonces lo cerré. Lo dejé olvidado en una estantería durante más de 100 días. Hoy lo he vuelto a abrir. El terrario no solo seguía vivo, se había transformado en un denso bosque, lleno de vida. Su interior estaba repleto de todo tipo de seres. Algunos de ellos incluso habían nacido allí dentro. Para entenderlo, volvamos al principio de la historia. Montar el jarro es bastante sencillo, solo requiere un paso. Recolecté tierra de la naturaleza, en zonas debajo de árboles, pero no toda la tierra del mismo sitio, para añadir diversidad. También es bueno meter hojas y ramas secas para que haya materia orgánica, algo indispensable para la vida. Ya en casa podíamos ver mejor el jarro. De momento era un terrario yermo, sin demasiado que apreciar, salvo algunos trozos de musgo que habían venido con la tierra. Después de rociarlo con agua para aumentar la humedad y favorecer el crecimiento de plantas, lo tapé y lo puse en una estantería con luz. Después de 5 días aparecieron los primeros habitantes. Son animales nocturnos, así que debo buscarlos en la oscuridad de la noche. Este es un caracol de cristal, no crece más de 2 centímetros de diámetro y suele estar escondido entre las hojas secas del bosque o debajo de la roca, buscando la humedad. Cumple un papel importante en el ecosistema. Se alimenta de materia orgánica en descomposición, hongos y pequeños invertebrados, ayudando a reciclar nutrientes y mantener el equilibrio del suelo. Otro animal nocturno, que también se suele encontrar en la hojarasca y suelos de hojas, son los isópodos.
o cochinillas de humedad. Reciclan hojas y madera en descomposición, acelerando la formación de suelo fértil, perfecto para el crecimiento de plantas que buscamos. Esto es un jarro cerrado, por lo que este tipo de animales son esenciales. Convierten residuos en recursos y mantienen el sistema funcionando. En el día 10, los primeros brotes de plantas aparecieron. El terrario estaba empezando a revivir, pero ¿cómo es esto posible? Muy sencillo. En la tierra y sustrato que recogí había semillas de distintas especies de plantas. Estas semillas, al entrar en contacto con el agua, empezaron a germinar y 10 días después están empezando a salir de la tierra. También el musgo iba poco a poco creciendo por el sustrato. Esto es bueno, ya que las plantas son muy importantes para producir oxígeno en un ecosistema cerrado. Descubrí un segundo isópodo. Como dije, son animales nocturnos, que prefieren vivir escondidos o incluso enterrados cuando hay luz. Eso explica por qué no lo había visto hasta ahora. El caracol que vimos anteriormente seguía paseándose por el terrario, pero no era el único. Apareció otra especie distinta, lo que creo que es un caracolito lustroso. Es un ejemplar bastante pequeño, debe tener pocos días de vida. Fijándome un poco más, encontré uno más grande paseándose por el sustrato. Pero no toda la vida aquí son grandes insectos o caracoles. A poco que fije la vista en un punto concreto, puedo ver decenas de seres vivos pululando por la tierra. Por ejemplo, alrededor de este insecto muerto hay cientos de gusanos que se están alimentando de él. 25 días habían pasado desde el inicio de este terrario. Había empezado a brotar nuevas especies de plantas. Son diferentes a los tréboles, que fueron los primeros en germinar. El musgo también progresaba correctamente. Tenía un color verde intenso y su crecimiento lento pero constante. Viendo desde arriba, puedo ver varios ejemplares de caracoles de cristal. Estos animales son hermafroditas, es decir, tienen ambos sexos, por lo que con varios ejemplares en el jarro podríamos conseguir que se reprodujesen y tener una población estable de caracoles. En el futuro veremos si hemos tenido suerte. Si nos acercamos y miramos con atención el terrario, podemos ir descubriendo nuevas especies de insectos. Pegado al cristal vemos esta especie de colémbolo. Estos animales son muy beneficiosos para terrarios como este. De hecho, es común introducirlos manualmente para que se alimenten de materia vegetal en descomposición y evitar la aparición de moho y hongos. Pero no todos los insectos son tan beneficiosos para un terrario. Por ejemplo, este de aquí es una ninfa de thrips. Estoy seguro que si tienes un jardín o un cultivo, conoces este nombre. Aquí vemos uno adulto. Los thrips son insectos maliciosos para las plantas. Se alimentan de su savia y por supuesto la dañan. Hay otros insectos que honestamente me parecen fascinantes, pero no tengo ni idea de qué son, así que no los puedo identificar. Déjame en los comentarios si sabes qué especie es este pequeño y activo amigo que se mueve por el cristal. Pero no todos los animales de este jarro son pacíficos. También hay depredadores. Esta mosca o mosquito pronto dará prueba de ello, puesto que poco después tuvo la mala suerte de caer en la trampa de esta araña. La mosca quedó atrapada en la telaraña y la araña solo tuvo que inyectarle el veneno y esperar para comérsela. La naturaleza es así, no perdona errores, y así debe ser. Sin depredadores, esta ecosfera no sería sostenible por sí misma. Ya hemos visto la cantidad de vida que hay en un poco de tierra del bosque, pero esto es un ecosistema cerrado, donde todavía no ha pasado ni un mes. ¿Sobrevivirá a lo largo del tiempo? Dejemos pasar una buena cantidad de tiempo. ¿Qué os parece 100 días? Más de 3 meses después, el terrario se ha convertido en un pequeño bosque. Las plantas han tomado casi todo el espacio, formando formas únicas por encima de las ramas. Han aparecido distintas especies de plantas y algunas incluso han comenzado a florecer. ¿Quién sabe? Quizá las flores se polinizan y se cierra el ciclo de la vida de la planta con nuevas semillas. Algunas hojas están mordisqueadas, cosa que me sorprende, puesto que los caracoles que viven en este terrario no se alimentan de plantas sanas, solo de materia vegetal en descomposición. Pero no necesité mucho tiempo para que este pequeño caracol me demostrase lo equivocado que estaba. Pude captarle comiéndose tranquilamente una hoja.
Ya que hablamos de los caracoles, han sobrevivido bien. De hecho, han comenzado a reproducirse. Al levantar la tapa, aparte de este caracol adulto, pude ver un espécimen diminuto de caracol de cristal. También encontré otro pequeño pegado a la pared del jarro. Lo bueno de estos caracoles es que se reproducen despacio, por lo que no deberían convertirse en una plaga. Respecto a la otra especie, son caracoles que les gusta enterrarse, por lo que es normal verlos bajo el sustrato. Respecto a la población, también se pueden ver algunos ejemplares bebés por el terrario. El musgo también se ha reproducido. Su forma de expandirse es prehistórica, pero muy efectiva. Liberan esporas que al llegar a una superficie forman nuevas plantas de musgo. Por eso podemos encontrar nuevas plantas por todo el terrario, pese a no haber habido movimiento. Tanta vegetación, como era de esperar, ha formado un complejo sistema de raíces. Si bajamos a la parte de tierra podemos verlo, pero no todo lo que se ve son raíces. Fíjate bien, hay cosas alargadas, blancas, que se mueven. En realidad, estos son gusanos. ¿Recuerdas el principio del vídeo? Unos gusanos alrededor de un insecto alimentándose de él. Sospecho que estos son las versiones adultas de esos gusanos. Estos animales remueven y oxigenan la tierra, cosa muy positiva. Pero no son los únicos seres que hay bajo tierra. ¿Lo ves, verdad? Hay todo tipo de vida. Podemos ver colémbolos, que son esos puntitos blancos que se mueven por todos lados, y otros muchos microorganismos que con mi cámara no consigo identificar. He dejado para el final el animal rey del terrario, los isópodos. Siguen estando los dos que vi inicialmente, pero de momento no he visto crías, y es posible que nunca llegue a verlas, puesto que no son animales hermafroditas, por lo que necesito un macho y una hembra. Y al tener solo dos, puede que no sea así. Es cuestión de suerte. En menos de 4 meses, un simple puñado de tierra del bosque se ha transformado en un mundo vivo, donde la vida es un ciclo. Algunos animales mueren, de forma natural o siendo presa de depredadores. Otros seres vivos nacen. Este ecosistema rezuma vida y nos recuerda lo compleja y a la vez resistente que es la naturaleza. Si todo esto ha ocurrido en un pequeño jarro, imagina lo que ocurre en un bosque real. Lo prometido es deuda. Déjame mostrarte algunos de los proyectos en los que estoy trabajando. He montado un jarro de un sitio un poco especial. Es un pantano con un fondo de piedra, poco profundo, donde el agua solo tiene un par de centímetros en algunas zonas. Aún así, la vida que aparece es impresionante. Nubes infinitas de seres vivos y, como siempre, depredadores voraces. Aproveché este viejo acuario encontrado en la basura para poner solo tierra del bosque, y no tardó mucho en aparecer la vida. Empezaron a nacer plantas de la tierra, y atrajo animales que hicieron de este su hogar. Algunos inofensivos, como estos isópodos, y otros temibles, como esta escolopendra. Siguiendo el ejemplo del jarro marino, hice uno a lo grande en un acuario de 10 litros, solo con elementos recogidos del mar. Aparecieron extraños seres que no tenía ni idea de lo que eran, y puse este pequeño cangrejo para darle vida. Y por último, mi mayor proyecto hasta el momento. Decidí crear una jungla tropical solo con elementos reciclados y recogidos de la basura, desde cero, gastando lo mínimo posible. Fue un proceso de meses, pero el resultado es espectacular. Es como estar en lo más profundo de la jungla del Amazonas. Si os ha gustado esta recopilación, estoy pensando en hacer una de los acuarios de 2025. Déjame saber en los comentarios si habría suficiente gente interesada. Ahora sí, gracias por ver el vídeo. Te dejo otros vídeos que te podrían interesar, de proyectos que no aparecen en esta recopilación.